El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Saludo especialísimo a toda nuestra audiencia, a toda nuestra gente, a los oyentes maravillosos que a esta hora se conectan con nosotros, que disfrutan de este espacio radial del camino de la felicidad. Saludo especial a las personas que también nos siguen y nos escuchan a través de nuestras redes sociales, a los que a través del Facebook, del YouTube, pues empiezan también a ser parte de este espacio del camino de la felicidad. Qué rico saber que hay tantas personas que nos escuchan, tantas personas que se interesan por su crecimiento personal, por su formación, y sobre todo por su espiritualidad. Continuamos en este camino de la felicidad, hablando un poco de programación neurolingüística y programándonos para el éxito y la prosperidad. Eso es lo que hemos querido hacer durante los últimos programas que hemos venido desarrollando. Y hoy quiero que hablemos de liberar nuestro potencial. Hoy quiero que podamos entender que tenemos toda la posibilidad de limpiar las toxinas mentales, que podemos entrenar nuestra mente y manejar nuestras emociones, y sobre todo que tenemos la posibilidad, la oportunidad de conectarnos con esa fuente inagotable de paz, sabiduría y confianza. Vamos a eliminar el miedo de nuestra vida y vamos a dejar que penetre en nosotros la abundancia de la paz. Y lo primero que hay que hacer en esto es dejar de criticarnos. ¿Cuántas veces los principales críticos de nosotros somos nosotros mismos? Nos damos madera mentalmente, como decimos. Así que hay que parar de criticarnos, de asustarnos y reconocer nuestra fuerza interior. Y es que el ser humano, amigos, es el único ser vivo que sufre por cosas imaginarias. El único ser que sufre pensando en un pasado que pudo ser diferente o en un futuro angustiante que todavía no ha llegado. Es el ser humano el que vive de alguna manera con culpa hacia el pasado y con preocupación hacia el futuro. Estos días hablábamos de cómo liberarnos de esas dos cargas emocionales tan fuertes que generan el pasado y el futuro. Y entender que solo existe el aquí y el ahora. Que ya no existe ningún tiempo fuera de fuera del ahora. Y que debemos empezar a entenderlo de esa manera para poder sacar el máximo provecho de la hora. Hay algunos científicos que han hecho estudios y estos estudios indican que los seres humanos tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. Ya hemos dicho también esto en nuestro programa. La pregunta sería,
¿cuántos de esos pensamientos son negativos? Piensa un poco en eso. ¿Cuántos crees que son negativos? Y resulta que ese estudio demostró que en promedio un 80% de nuestros pensamientos son pensamientos negativos. Oigan eso, cerca de un 80% de nuestros pensamientos son pensamientos que nos alejan de la paz interior, nos generan preocupación o rabia o dolor o angustia. Y además, que la mayoría de estos pensamientos son repetitivos. Es decir, durante todo el día solemos pensar en las mismas cosas una y otra vez. Y muchos de esos pensamientos son situaciones del pasado a las que seguimos dándole vueltas en nuestra cabeza. Y de esta manera se forman los hábitos de pensamiento que hacen que con el tiempo esas ideas nos lleguen de manera automática. Así que hay que centrar nuestros pensamientos repetitivos en otro tipo de cosas. Hay quienes centran sus pensamientos repetitivos en las quejas y de alguna manera, por ejemplo, al llegar a un nuevo lugar, su mente encuentra de inmediato una razón para no sentirse a gusto y para volverse a quejar una vez más. La preocupación, por ejemplo, también se convierte en un patrón de pensamiento y la persona se angustia si algo no está bien. Pero resulta que hay algo grave en esto. Y es que si todo marcha de maravilla, también se preocupa porque de pronto algo malo puede ocurrir, porque de pronto algo puede pasar y no encontrarlos preparados. Es decir, la persona negativa o de pensamientos recurrentemente negativos siempre va a encontrar razones para pensar que puede llegar a pasar algo malo. Así de sencillo. Así que muchas personas pues se han programado muy bien para sufrir. Piensa hoy un poco. ¿Eres quizá una de esas personas que se ha programado para sufrir? Y entonces es ahí donde necesitamos reprogramar nuestra mente, dándole una nueva manera de ver la vida y las situaciones que llegan a esa vida. Cambiar la forma en que percibimos cada situación. Recuerda que la realidad que ves no es lo que es, sino lo que eres. Recuerda que el mundo es un espejo y que por ende lo que está pasando a tu alrededor no es más que una imagen que tú has creado. ¿Cómo cambias la imagen de lo que has creado? La cambias solo desde tu mente para que tu perspectiva hacia esa realidad sea diferente. Recuerda que el cerebro es una máquina sorprendente. Incluso si la programas para fracasar, alcanzará su objetivo. Esta es una frase que acuñó Richard Bandler, que fue un co-creador de la programación neurolingüística. Dice él, el cerebro es una máquina sorprendente. Incluso si la programas para fracasar, alcanzará su objetivo. Así que, ¿cómo está tu paz interior hoy? Pensemos un poco, voy a hacer las preguntas de manera personal, es decir, en primera persona. Y tú te vas a contestar a ti mismo cada una de estas preguntas. ¿Me angustio con facilidad? ¿La gente me dice que soy malgeniado? ¿Me impaciento ante los errores de otros? ¿Me irrita el desorden? ¿Soy muy crítico conmigo mismo y con los demás? ¿Consumo alcohol en exceso y utilizo drogas? ¿Me cuesta trabajo calmarme luego de una discusión?
Tiendo a ser muy acelerado. Me disperso fácilmente y se me dificulta terminar lo que empiezo. Tengo una lista de personas que no soporto. Y ojo, las respuestas a estas preguntas que te dieron afirmativas son una oportunidad para continuar fortaleciendo tu paz interior. Si las respuestas a estas preguntas fueron positivas, alguien, algo, o más exactamente tú mismo te estás robando tu paz interior. Entrena a la loca de la casa o ella te manejará a ti. Esa es una frase que me gusta mucho porque es una frase de Santa Teresa de Jesús. Y es que Santa Teresa de Jesús a la mente la llamaba la loca de la casa. Y ella lo decía era porque tiende a saltar de un lado a otro, a llenarse con miles de pensamientos. Es decir, a toda hora es como revoloteando la mente de uno. Si nos descuidamos entonces, la mente puede enredarnos la vida y así terminar afectados por nuestros propios pensamientos. Y hay quienes sienten que no pueden aquietar su mente, que la angustia es mayor a lo que ellos pueden controlar, o que al acostarse el parloteo mental no les deja descansar. Si esto te ha sucedido, es momento de entrenar entonces a la loca de la casa. En la vida, todo se puede ver de otra manera. Los pensamientos que vienen del miedo suelen traer tensión y rabia. La voz del amor nos muestra la situación bajo una nueva luz, bajo una nueva perspectiva. Es como cambiar aquel filtro, aquel lente a través del cual estamos viendo la vida. La vida tiene miles de formas de verse, miles de miradas podemos sacar de la misma realidad. Ya eres tú el que decides qué tipo de mirada le quieres dar a tu realidad. Una mirada negativa, pesimista, o una mirada positivista. Eso ya es un cuento tuyo, personal. Porque lo que finalmente nos lastima o nos trae la paz es la manera como enfocamos la mente. Lo que nos quita o nos da la paz no es una realidad en sí misma, es cómo enfrento y cómo miro esa realidad. Si mi realidad es de muchos problemas, yo tengo la oportunidad de ver esos problemas de cualquier forma. Y los puedo ver definitivamente como algo que me va a sacar de casillas y que me quita la paz interior, o los puedo ver como retos que tengo que superar, que tengo que enfrentar para llegar a donde debo llegar, para mejorar mi vida. Entonces, el problema no es que a mí se me presenten situaciones difíciles. El problema es qué hago y cómo enfrento y para qué utilizo y cómo aprovecho esa situación difícil. Créanme, amigos, que no hay ninguna vida perfecta. Créanme que no hay ninguna persona que pueda decir es que yo no tengo problemas. La única diferencia que hay es cómo enfrentas los problemas. ¿Cómo los enfrentas? ¿Cómo eres capaz de alguna manera de irte de frente a tus problemas y no permitir que te roben tu paz? Seguir conservando tu paz. Hemos dicho y hemos hablado de que el mapa no es el territorio. Ustedes han escuchado eso. No es igual yo sentarme y mirar un mapa en un sitio, en un papel, que ir al territorio. El mapa me da una idea del territorio, pero no es el territorio.
No es lo mismo yo recorrer el planeta o recorrer el país a través de un mapa, a través de un papel, que ir al territorio. Es decir, que no es lo sucedido lo que nos lastima, es la interpretación que hacemos de las situaciones. Esa programación neurolingüística, amigos, nos invita a reprogramar nuestra mente cuando sintamos que una experiencia nos produce emociones que nos perturban. El miedo, por ejemplo, sirve como mecanismo de supervivencia y es necesario en muchas ocasiones para proteger la vida. Es una reacción natural. Cuando yo me siento en peligro, tiendo a protegerme, tiendo a esconderme, tiendo a buscar dónde resguardarme. Pero en muchos escenarios el miedo, en lugar de servir para proteger, paraliza. Impide avanzar hacia los propósitos o lleva incluso a que la persona se lastime a sí misma o lastime a otros. El miedo, amigos, es la raíz de muchas actitudes limitantes. Vamos a ver algunos ejemplos de esas actitudes que surgen ante los miedos. Por ejemplo, el miedo a la soledad o al abandono produce el afecto de apego del que hablábamos el día de ayer o antier. Produce baja autoestima o produce permisividad. Es decir, una persona con miedo a la soledad o al abandono muchas veces se aguanta una cantidad de cosas que no se debería aguantar. El miedo al fracaso genera en las personas competitividad excesiva y de alguna manera produce mentira, porque entonces tiene que siempre estar por encima de los demás y no va a ser capaz nunca de reconocer su realidad, de reconocer sus problemas. Entonces se la pasa toda hora compitiendo, cuando la vida no debería ser una competencia. Nosotros, lamentablemente, el sistema, y muy especialmente el sistema educativo, nos fuerza a competir, y la competencia no es sana para la paz interior. ¿Por qué? Porque el sobresaliente de 1000 va a ser 1, y entonces los otros se tienen que frustrar por eso. No. El tema es cómo estoy educando, cómo estoy preparando a los niños, a los hijos, para que enfrenten eso y sepan que es que en la vida la competencia no es válida. Que lo único que tiene que hacer uno es vivir y vivir feliz. Disfrutar. El miedo a equivocarse produce rigidez, perfeccionismo. ¿Cuán dañino es el perfeccionismo? Una persona perfeccionista en algunos campos puede ser muy interesante, pero en la mayoría de ocasiones sufre. Sufre porque cualquier cosita lo saca de casillas. Porque todo tiene que quedar perfectamente alineado a como lo pensó. Entonces no es capaz de adaptarse. Ojo con eso. El miedo al rechazo produce en nosotros o en las personas que lo sufren inseguridad, búsqueda de aprobación. Incluso esa aprobación lamentablemente la busca más en los otros que en sí mismo. Es decir, le preocupa más que el resto del mundo lo acepte, a aceptarse a sí mismo. El miedo a asumir dificultades produce evasión. Procrastinación es la palabra que se usa para eso. Eso es lo que produce el miedo a asumir dificultades. Produce pasividad, produce en muchas ocasiones adicción, es decir, caer en adicciones, precisamente porque estoy tratando de evadir. Y algunas de esas adicciones pueden ser tecnológicas. ¿Cuánta gente se escuda o de alguna manera se esconde, por decirlo así, en las redes sociales? ¿Cuántas personas que de alguna manera no tienen claro lo que tienen que hacer, no se dan cuenta que al estar pegados de su celular o de su computador todo el día, están evadiendo responsabilidades, evadiendo situaciones? Así que pregúntate, para crecer personalmente y ser más feliz,
¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? ¿Qué actitudes transformarías en tu vida si no tuvieras miedo? Amigos, vamos a empezar a conectarnos con esa fuerza de la abundancia que está ahí, con esa fuente que es inagotable, con esa fuente eterna de abundancia, de paz, de prosperidad que siempre está ahí para nosotros, pero que tanto nos cuesta entenderlo, que tanto nos cuesta creerlo. Anteriormente se pensaba en el mundo que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Descubrimientos posteriores nos fueron indicando lo contrario. Y asimismo, la física cuántica ha realizado valiosos aportes que están llevando a transformar nuestra visión del mundo y la capacidad que tenemos para crear nuestra realidad. Los científicos en este campo han descubierto que lo que antes se consideró como materia sólida, en realidad está compuesto simplemente por hilos de energía que vibran a diversas frecuencias. Científicos como Einstein, como Heisenberg, como Bohr, señalaron que existe un campo unificado de conciencia pura donde todos estamos conectados. Es decir, aquí ya no estamos hablando de cosas esotéricas, ¿no? De que antes era el esoterismo y entonces a la gente que hablaba de esto la trataban de brujo, la trataban de demonios, la trataban de una cantidad de cosas, ¿no? Estamos hablando de cosas científicas. Y estos grandes científicos llamaron a eso campo unificado de conciencia. Yo siempre lo he llamado la mente universal y todos estamos conectados a ella. La gente común o todos nosotros del común llamamos a esa mente Dios. Es una forma de determinarlo o de expresarlo porque es tan difícil expresarlo que la palabra más fácil, digámoslo así, es esa que usamos, Dios. Yo seguiré llamándolo mente y perfecto. El universo es mental y eso bajo unas teorías herméticas. Pero es bien interesante entender que estamos conectados a esa mente superior, a ese campo unificado de conciencia que llaman los científicos. Reitero, la mayoría de la humanidad lo ha llamado Dios, otros lo llaman amor, otros lo llaman totalidad, otros lo llaman divinidad, otros lo llaman universo, otros simplemente lo llaman vida, como quieras llamarlo. Y esta conciencia nos permite reconocer que somos parte de una fuente de ilimitada sabiduría, de ilimitada expansión, de ilimitada iluminación, de ilimitada prosperidad, es decir, es ilimitado, es infinito, es eterno. En el camino de la vida, por diversas experiencias, nosotros nos olvidamos de ese valioso potencial que llevamos en el interior. Nos olvidamos de la capacidad que tenemos para ir hacia adentro y conectarnos con ese campo unificado de conciencia. Es allí cuando nos adormecemos. Como decía Carl Jung, me encanta, solo se volverá clara tu visión cuando mires a tu propio interior, porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Una de las mejores frases que yo he podido escuchar en psicología. Solo se volverá clara tu visión cuando mires a tu propio interior, porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta, lo decía Carl Jung. Así que empieza a soltar el miedo para que aflore la paz. Cuando liberas un resentimiento, aflora la paz. El amor y la paz son nuestra esencia. El miedo y la rabia son solo excesos de equipaje que hay que ir soltando, que hay que ir eliminando en el camino. Para terminar, me está gustando terminar con la historia, ¿no? Antes lo hacía al revés, empezaba la historia. Ahora lo quiero
hacer al revés. Quiero terminar con una historia, con una parábola, la parábola del gusanito. Esta parábola cuenta que alguna vez iba un ser arrastrándose por la tierra. Se contemplaba a sí mismo como el más horroroso de los gusanos y decía: ¿por qué soy un gusano? Condenado a arrastrarme por la tierra tan dura, tan fría, tan caliente, pero siempre lo más horrible de las tierras. Y cuando sentía que arriba de él había un horizonte y había seres vivos caminando y volando, se preguntaba: ¿y por qué? ¿Por qué? Y seguía quejándose y sintiéndose mal por ser un gusano. Se acercó alguna vez a un lago, se reflejó en él. Era tan limitado su andar que se cayó al agua y sufrió mucho porque se estaba ahogando. Y de pronto, las aguas le llevaron hasta una roca. Cuando llegó a la roca, sintió gratitud por poder respirar. Pero poco le duró la gratitud, porque volvió a quejarse diciendo: ya ni siquiera puedo arrastrarme por lagos estrechos, pues estoy en una pequeña roca entre las aguas. Infortunado soy, he de morirme de hambre. Y de tanto quejarse, volvió a caerse al agua. Sufrió tanto dolor, pero las mismas aguas otra vez lo llevaron hasta un hermoso valle. Cuando llegó a él, sintió gratitud y dijo: puedo de nuevo arrastrarme por grandes techos y puedo de nuevo respirar y buscar las hojitas que me alimenten. Sintió la más profunda de las aceptaciones y la inmensa gratitud de ser un gusano en la tierra. Y en medio de la gratitud y de la aceptación, se contempló y vio muchos cambios en su figura de gusano. Había más pelos que antes y había unas extrañas antenas brotando. Entonces se empezó a sentir bello, a sentir enaltecido. Pensó que su aceptación y su gratitud le habían embellecido con unos pelitos y que los pelitos le impedían sentir frío. Siguió avanzando, cantando y silbando mientras trepaba por un árbol. Y de pronto, cuando estaba en una altísima rama, se quebró y el gusano cayó. Pero cuando estaba descendiendo, se dio cuenta de que tenía alas, que podía volar y alcanzar nuevamente la copa del árbol, y voló hasta que llegó a la roca que un día le rescató la vida. Cuando se posó sobre la roca, se reflejó en el lago y se contempló como una hermosa mariposa. Se dio cuenta que jamás había sido un gusano, que solamente era una larvita en espera de su proceso de revelación hacia una mariposa. Así fue como levantó su vuelo y mostró al mundo sus bellos colores. Amigos, tú puedes ser hoy esa mariposa, no eres un gusano. Quizá todavía no han salido tus alas, no han salido tus antenas, pero no eres un gusano, eres una larva en proceso de formación. Las puertas de la abundancia, amigos, se abren con la llave del merecimiento. Podemos ver el infinito universo de posibilidades y maravillas que está frente a nosotros, o podemos al contrario enfocarnos en la carencia o en la queja. Aquello en lo que decidamos enfocarnos aumentará en nuestra experiencia. Recuerda lo que te decía ayer: aquello en lo que te centras expande. Así como cuando queremos comprar una casa vemos letreros de "se vende" por todo lado, así, amigos, cuando decidimos que nosotros somos merecedores de una vida extraordinaria, las oportunidades comienzan a mostrarse frente a nuestros ojos. Parece milagro, de hecho es un milagro, pero tú creas, atraes ese milagro. Si el miedo lleva a dudar de tu valor o de tus capacidades, recuerda que estás en un camino de recordar tu verdadero potencial. Descubre tu potencial. No te limites en soñar una vida de abundancia, de paz y una vida sobre todo libre de miedos. Conéctate con la fuente
infinita, ilimitada, de abundancia, de paz, de prosperidad. Gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.